Hola Maite, buenos días. Hola Maribel. Enciendo estas lámparas de aquí. Ahí. Hola Evelyn, buenos días. Así puntual. A mí se me han escapado 2 minutos mientras me hacía el café. Ay, lo siento. A ver que pongo aquí el chat como siempre. Buenos días. Ah, espera. Ya. Listo, Maribel. Ya no se te congela. Tengo que mirar qué pasa aquí con el wifi. Puse un aparato aquí para que cogiese la señal más fuerte, pero está fallando. Ahora sí, ¿no, Maribel? Ahora mejor. Hola Nazan, buenos días. Lisette, buenos días. Esto le falta conectar una cosa. A ver, un segundo. Ahora sí. Es que tengo aquí muchas cosas por conectar. Ahora sí. Nos vas a tener que poner en nómina. Sí. Vaya. Ves que ya va bien, ¿no? Es el internet de el wifi. Esta mañana he entrado un poco tarde porque estaba mandando correos. A ver si conseguimos que... ¡Ostras, Andrei. He visto el nombre de Andrei que se ha unido y me ha recordado a mi escritor favorito, Andrei Sapronsky. Mandando correos decía a ayuntamientos cercanos aquí para seguir haciendo presentaciones y charlas sobre el tema. Buenos días, Alemania. Hola, Cristina. Bienvenida. ¿Sabéis lo que me propusieron ayer cuando vinieron a casa? La entrevista esta que os comenté. Hola, Loli. Que vinieron de, era Conecta 3, la televisión comarcal.
Y el periodista me comentó que podíamos hacer alguna colaboración, que lo que hiciera falta, de hablar incluso de transmitir en la televisión de ellos estos directos. Digo, bueno, por mí encantado. Pero voy a incluso a sugerirles de aquel experimento que hice yo por la calle, de ir, bueno, preguntando a la gente. Voy a intentar a ver si se puede hacer algo con ellos de forma profesional, con una cámara profesional detrás y un micro bueno. Eso estaría guay, ¿eh? Directamente con la cámara detrás y ya claro, es más profesional, con el micro bueno además y se lo voy a proponer a ver qué tal. Es una buena idea. No, no solo con la intención de eso que yo hice, que al final tenía siempre detrás la promo de la novela, ¿no? Que es lo que yo iba buscando, ¿no? Pero bueno, no, no solo eso, sino en sentido de hacer psicología en la calle, con personas random que encontremos por ahí. Eso estaría guay. Tenemos que probarlo un día. Se lo comentaré a este periodista que estaba muy interesado en mi canal. Estaba muy interesado en sentido de marca personal, de quién soy yo y lo que hago como trabajo. Y creo que se puede hacer algo chulo. Y de forma regular, es decir, hacerlo todas las semanas o algo así, como parte de un programa que funcionase de forma regular. Mm. Lo mismo que haces en la radio, pero en la calle. Mm. Prepárate que se van a desahogar contigo. No, ya lo hacen. Ya lo hacen, Maribel. Normalmente la gente cuando me ve por la calle bueno, tratar como psicólogo. Pero claro, muchas veces no se entiende que lo que funciona en una terapia funciona en un contexto determinado. No funciona, por ejemplo, en una cafetería o por la calle cuando te cuentan los problemas porque, para empezar, yo no presto la misma atención, la atención plena y total que presto en una consulta en una cafetería ni en la calle. Y por otra parte, porque hay una serie de estímulos alrededor que impediría que esto funcionase de alguna manera. Pero entiendo que al final es... bueno, ¿sabéis cuándo más me pasa? Cuando más me pasa es en todos los eventos que hago, en todos los eventos, siempre, siempre hay alguien que acude a mí o para que le firme un libro o para lo que sea, o para saludarme sencillamente. Y entiendo que sin ninguna intención detrás, tienden a eso, a desahogarse, a contarme un poco sus problemas personales. Pero claro, yo en ese momento, imaginaos, lleno de estímulos, con un montón de gente que me saluda a la vez, y por aquí me llaman, por allí, oye, una foto, por aquí mi familia, oye, no sé qué, y esto, y recoge no sé qué, y claro, no estoy ni de lejos preparado para eso. No estoy preparado para escuchar a una persona con problemas. Y me pasa en todos los eventos, en todos. Siempre hay algunas personas que intentan, de alguna manera, que les ayude con sus problemas psicológicos. Ya vimos una señora al final de la presentación. Pues eso, Lisette, todas las presentaciones. Claro que en este caso lo vivisteis vosotros porque estabais allí. Es cierto, ni siquiera lo había asociado, estabais allí, realmente lo vivisteis. Pero siempre pasa, siempre hay alguien, habitualmente al final, cuando ya hay poca gente y quedan dos o tres personas, o cinco o seis, y siempre alguien me coge y empieza a contarme sus anécdotas o sus problemas personales, pero yo no tengo ese momento, claro, después de la conferencia, después de la tensión, incluso de que salga bien también por esa parte, ¿no? El desgaste de antes, el después, el cansancio. Yo no estoy preparado para atender a una persona con la necesidad que tiene esa persona, que es de ser escuchada, de ser comprendida, quizá de algún atisbo de solución. Yo no estoy preparado para eso. Pero ni estoy preparado ahí, ni estoy preparado en una cafetería, cuando alguien se me acerca, ay, me encantan tus vídeos, y empiezan quizá a entrar a través de ellos. A mí me pasa que yo no estoy preparado para eso. Yo estoy preparado en una consulta, que mentalmente me meto tanto en la mente del otro, mentalmente me meto tanto en la mente, parece una redundancia, pero no, es así. Mi mente se mete en la mente del otro, completamente. Y así es. Pero si no es en el contexto adecuado, no funciona.
¿Qué te gusta hacer además de la psicología y la literatura? Aparte de la psicología y la literatura, bueno, ¿qué me gusta hacer? Me gusta estar con mi hija sobre todo. El sentido de estar sencillamente, aunque no hagamos demasiado, pero estar con ella, jugar con ella. ¿Pero te refieres a deportes, por ejemplo? Pues bueno, me gusta, hago deporte, no me gusta, pero lo hago. Últimamente estoy jugando al pádel, últimamente. Bueno, está bien. Tampoco es que sea la digamos, la ilusión de mi vida, pero está bien, bien, me gusta. Me gusta andar, me gusta, en fin, estar con la familia y con los amigos. Como quien llama por teléfono fuera de horarios. También, Loli. También. Claro, es que las personas que no me conocen, evidentemente no saben la carga de trabajo que yo tengo, que es mucha, pero mucha. Porque yo soy una persona muy metida en redes sociales. Se me está yendo la voz, ¿o qué pasa? Soy una persona muy metida en redes sociales. Dedico tiempo a todo este contenido, es decir, no solo los directos, sino luego la edición del vídeo, todo esto, aparte de las consultas que tengo, que son muchas al día, porque tengo mi despacho en Novelda y tengo mi despacho aquí también. Son varios despachos, tengo que hacer gestiones también de papeleo, informes también, etcétera. Es decir, yo no tengo tiempo para atender una llamada de 30 minutos, no tengo ese tiempo. Si tuviera ese tiempo, en realidad lo tendría que sacar desde luego una hora completamente fuera de lugar, a las 10 de la noche como mínimo. Con lo cual, claro, yo entiendo que una persona me manda un WhatsApp a lo mejor y me dice, ¿cuándo tienes un rato para llamarte y hablar de mi caso? Digo, es que no entiendo que no se ponga en mi perspectiva, claro, lo puedo entender. Pero yo no tengo ese tiempo. Yo puedo atender un WhatsApp, un mensaje rápido para gestionar una cita. De hecho, las citas que yo tengo en mi despacho de Novelda me lo lleva una chica, una secretaria, que se encarga de todas las citas porque si no, es que sería inviable porque hay mucha gente allí. Y ella se encarga de absolutamente todo de las citas de allí. Y las citas mías las gestiono yo, las de aquí de mi casa, pero supone mucho tiempo. Pero yo no puedo estar media hora de charla por WhatsApp con una persona ni por teléfono. O al menos no siempre. No en determinados momentos y tengo que sacar tiempo a veces de donde no lo tengo. Por eso me refiero que desde luego la persona que no me conoce todo eso no lo sabe ni lo tiene por qué saber, ¿no? Y entiendo que al final esa es la, digamos, el gran problema de suponer algo que a lo mejor no es, ¿no? Suponer que, ay, ¿por qué no me hace caso? ¿Y por qué le mando un WhatsApp y no me contesta? Me pasa mucho eso. A veces contesto a los 2 o 3 días los WhatsApps, porque tengo un montón. O con mensajes por redes sociales. Y esto se va complicando un poco como para poder atenderlo todo. Y a mí no me genera ansiedad. Si no puedo contestar, no contesto. Y el que se tenga que enfadar, se enfadarán ellos, no yo. Quiero decir, porque son procesos emocionales de cada uno. Yo no me voy a molestar ni voy a sentir ansiedad por no llegar a contestar mensajes o a contestar comentarios de redes sociales. Por eso hago estos directos al final, para hablar con la gente que tenga preguntas y a través de aquí, ¿no? Es de lógica. ¿Cuánto te lo agradecemos? Gracias. Sí, pero bueno, entiendo que no tiene por qué entenderse por una persona que además lo está pasando muy mal y que evidentemente desde su malestar, desde ahí es que parte, ¿no? No es que no le importen mis complicaciones logísticas, es que está afectada por sus problemas y evidentemente no se pone en el lugar del psicólogo. Claro, no tiene por qué, tampoco. Soy yo quien tengo que poner los límites y decir, lo siento, pero no te puedo atender por teléfono. No puedo estar ahora una hora contigo para que tú me cuentes por teléfono, para luego, en todo caso, acudir a una consulta. No tengo ese tiempo. A no ser que me solicites una consulta y vienes y entonces me lo cuentas. Buenos días, hola Ricardo, hola Nathan. Ignorante K3G, buenos días. A ver, los eventos psicosomáticos se deben debido a trastornos químicos o psicológicos. Sí, trastornos psicosomáticos son trastornos psicológicos. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué no son trastornos neurológicos? Y vamos a ver una diferencia clara entre un trastorno muy similar
digamos, neurológico y un trastorno psicológico o psicosomático, como es la epilepsia. Es un trastorno neurológico de descargas eléctricas en el cerebro, que eso conlleva también la destrucción de neuronas, etcétera, y de sinapsis. Y el trastorno de conversión, que es un trastorno que produce también ataques, digamos, pseudoepilépticos, sin que realmente haya ningún daño cerebral a nivel neurológico. Esa es la diferencia. Es que no hay absolutamente nada, Ricardo, nada en el cerebro de esa persona afectado. Y sin embargo tiene convulsiones casi igual que una persona con epilepsia. Y además, no es mentira. Porque si fuera mentira sería otra cosa, Ricardo. Sería sencillamente una ficción, pues para conseguir una paga o lo que sea. No, no, es que sin ser mentira, tiene, por ejemplo, en el caso de trastorno conversivo, puede tener ataques como epilépticos sin que haya realmente descargas eléctricas, como sí pasa en la epilepsia, que es claramente un trastorno neurológico. Bueno, pues cuando no hay absolutamente nada afectado en el cerebro, o al menos nada visible, nada que podamos medir, es un trastorno psicológico. Esa es la diferencia entre los químicos en el sentido de que hay alteraciones visibles, ¿no? Estructurales o funcionales. Me parece bien lo que haces, lo que dices, lo comprendo. Gracias, User. Además que respecto de esto que te estaba diciendo, yo como psicólogo y cómo interactúo también con los pacientes, cuando por ejemplo pues, me hablan, pues a lo mejor una conversación larga por WhatsApp, etcétera. Claro, al final yo tengo que ser coherente con lo que yo trato en las consultas. Yo tengo que ser asertivo. Yo tengo que poder decir, eh, o no puedo darte esto que tú me pides, o directamente gestionar mis emociones y no estar pensando, ay, ¿qué va a pensar si no le contesto? Ay, voy a contestar rápido, no vaya a ser que se enfade. Ay, yo evidentemente tengo que gestionar todo esto y ser coherente con lo que yo estoy transmitiendo a mis pacientes. Si yo no pudiese ni dormir siquiera, porque hay 7 personas a las cuales no les he contestado, desde luego que el problema lo tendría yo. Y aquí está mi perra. Sisu. Hola, Sisu. Mira mi Sisu. ¿Qué pasa, Sisu? ¿Qué pasa? Me la voy a enseñar por aquí también. Espérate. Aquí está. La perrita. Sisu. Ha venido a verme. Ey, siéntate. Quita. 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 Baila claqué. No, porque como es parque, se escuchan las uñas. Se llama Sisu, Sisu se llama. A mí me parece estupendo que saques un tiempo para nosotros. Mil gracias siempre. Sí, sí, además es una decisión que yo tomé hace tiempo, Rita. Sabéis que lo voy a hacer a pesar incluso bueno, pues incluso de los haters o de problemas que puedas tener. Yo esto es un espacio que tengo abierto aquí para esto, para este fin divulgativo. Lo voy a hacer a pesar de todo, siempre. Pero es cierto, Rita, que, por ejemplo, tú te sientes agradecida. Eso es un punto de vista tuyo que tiene que ver contigo también y con lo que tú sientes en estos directos. Sin embargo, tú sabes, porque lo has visto en muchas ocasiones, que hay personas que desde su mundo mental y desde su propia experiencia, desde su estado de ánimo quizá irritable, lo viven con una queja, como diciendo, y te hago una pregunta y no me contestas, ¡qué vergüenza! Lo has visto muchas veces, ¿no? Su experiencia, desde luego, es otra, como si yo tuviera la obligación de contestar todos los mensajes o para que la gente no se enfade, bueno, ir selectivamente a todos ellos, que no me escape ninguno. Claro, eso sería imposible y yo, de nuevo, tengo que ser capaz de gestionar todo esto y decir, bueno, yo doy lo que doy. Doy una hora aquí todos los días de este espacio divulgativo para responder preguntas. Tampoco es, Rita, terapia.
No se puede hacer terapia, al igual que ni en una cafetería, ni por la calle. Tampoco es esto una terapia en la cual alguien hace una pregunta y yo le soluciono sus problemas. No funciona así. Esto es un fin divulgativo en el cual se hace lo que se llama psicoeducación. Se muestra el conocimiento de un tema desde el ámbito científico y nada más. No se puede hacer terapia con esto. Es cierto que cuando se trabaja o se habla de lo mismo muchas veces repetidas, pues empieza uno a entender cosas, y eso es la psicoeducación, a entender por qué le pasa lo que le pasa, y eso muchas veces puede llegar a ser terapéutico, sobre todo para las personas que se abren a este entendimiento. No es porque en sí mismo sea terapéutico, no, es el proceso psicológico del que escucha, que recibe todo esto con cierta apertura y le flexibiliza el pensamiento. Si no, evidentemente, pues no. Qué bonito, Ains. La perra, ¿verdad? ¿He visto que se ha conectado Mara? Espérate, Mara, te voy a enseñar a mi perrita. ¿Sí suben? Que Mara tiene muchísimos perros. Mira mi perra, está por aquí. Ha venido a visitarme. ¿Qué pasa? Que Mara también tiene un montón de perros por ahí. Yo también me pongo triste cuando no me ves, pero te entiendo. Claro, mirar, y es interesante que comentes esto, porque, claro, responde de nuevo a esta intención que yo siempre tengo, no de evitar situaciones, sino precisamente de entender estos retos, digamos, estos focos de tristeza o de malestar, como puede ser que yo haga una pregunta y no me contesten, como oportunidades para aprender a gestionar tus emociones. Porque tú perfectamente puedes pensar, joder, y con el tiempo que llevo hoy aquí, vaya tela, y a mí no me contesta, y a uno que acaba de entrar ahora mismo, a él sí le contesta y a mí no. Y yo que con lo que yo hago y lo que yo me esfuerzo, y estoy en el directo para superfans también, y todo lo que yo hago, y a mí no me contesta. Claro, eso sería una narrativa completamente automática, coherente con la emoción que tú sientes en ese momento, que se retroalimenta a sí misma, y te puede hacer sentir muy mal. Pero evidentemente tú puedes hacer el otro ejercicio de pensar que, hombre, entiendo que son muchos mensajes, no los leo todos, a mí no me aparecen mensajes como, digamos, como si fuera un filtro de los que más responden o los que más implican, aparecen antes y los que no después, sino que yo voy leyendo, tú lo sabes, voy leyendo, lo que pillo y lo que no, y a veces se me bajan y me paso un montón de mensajes. Claro, si tú piensas eso, es como que dices, claro, la verdad es que no lo hace a propósito, eso me refiero. No es que me esté discriminando como si yo fuera menos, no, sencillamente es que voy leyendo, y que en cualquier caso lo que yo respondo a otras personas también te puede ayudar a ti, porque son cosas muy generales muchas veces, ¿no? Todo depende de qué es lo que metas en tu cabeza. Si te dejas llevar por pensamientos muy tristes, en sentido pensamientos muy de pérdida, de aquello que pierdes, aquello que no te hace importe, aquello que te hace sentir mal. Con lo cual yo lo veo como oportunidades. Sí, a mí me ayudan preguntas de los demás, Loli, claro. Hay muchos mensajes que no te llegan tan bien. Claro, dependiendo de la gente que haya. Hay mucha gente a veces. Se hacen preguntas de todo tipo. Pero bueno, al final esa es la intención siempre. La gente se enfada, a veces se enfada por eso, porque es que no me contestas. Digo, ya, pero es que mi intención no es hacer terapia a nadie, ni contestar todas las preguntas. Solo es la divulgación científica de la psicología. Nada más, se habla de todo lo que yo vaya leyendo, o incluso si yo veo una misma pregunta un poco más abajo y es la misma pregunta que se ha hecho arriba, pues eso sí que puede ser que lo ignore de forma selectiva, que diga, bueno, esto lo voy a pasar porque ya hemos hablado de esto, pero yo en principio voy leyendo y lo que leo pues lo voy mencionando. No hago una selección de preguntas, mejores y peores. ¿En qué consiste la terapia de aceptación y compromiso? Es una pregunta que nos hace Nathan en YouTube. Creo que alguna vez hemos hablado de ella, pero vamos a mencionarlo porque es muy interesante. La terapia de aceptación y compromiso es eso que llamamos terapias de tercera generación. Es una terapia
conductual sobre todo, conductual, que trata de, como objetivo casi principal de la terapia, flexibilizar la rigidez mental de las personas en base a, pues bueno, bueno, cuando decimos aceptación, como tal, la aceptación, el concepto de no luchar a través a veces de la reestructuración cognitiva, sino aceptación total del malestar como tal, en vez de querer huir del malestar, que siempre suele conllevar al final peor malestar, ¿no? Es esa fase de aceptar aquello que ya no se puede aceptar y mediante el compromiso cambiar aquello que sí se pueda cambiar, asumiendo valores que uno asuma para sí, comprometiéndose con cosas, con decisiones para su vida. Es una buena terapia para trabajar con evidencia científica. También trata del mindfulness, incluye el lenguaje como vehículo principal a través de las metáforas para llegar a ese estado que se desea de aceptación. Bueno, todo eso es de verdad que es una terapia maravillosa. Es una terapia de tercera generación porque tiene como base siempre la terapia de segunda generación cognitivo-conductual, pero asume otros elementos que han sido incluidos como parte de la ciencia también, como es el mindfulness, etc. Y que por tanto, bueno, pues tiene evidencia por la parte conductual sobre todo y por el resto, digamos que se ha ido sumando. Muy interesante esta terapia. ¿Tienes algo, Nazán, que aportar de la terapia de aceptación y compromiso que no haya mencionado? Hay muchas cosas de la terapia de aceptación y compromiso. Buenos días, David. A propósito de lo psicosomático, fíjate en la potencia de lo simbólico. Palabras, tanto para bien como para mal. Además, Alfonso, que lo psicosomático es lo que tanto trataba Freud, por ejemplo, que yo sé que a ti te gusta mucho el psicoanálisis, y Freud precisamente trabajaba con pacientes con histeria, que la histeria es un concepto que ha desaparecido del ámbito académico y del ámbito clínico, y en el DSM la evolución que tuvo desde la histeria fue precisamente a esto, a trastornos psicosomáticos, a qué pasa sin que hayan problemas neurológicos con esas personas, las mujeres que Freud trataba, que tenían parálisis de partes del cuerpo, sin que hubiera una parálisis cerebral, ¿no? Un deterioro, por ejemplo, un ictus o algo así, ¿no? Y realmente eso ha evolucionado hacia trastornos conversivos, trastornos disociativos, y es lo que llamamos la categoría mayor de trastornos psicosomáticos. Muy interesante, porque es lo que verdaderamente nos hace a veces plantearnos cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que sin daño cerebral alguien tenga convulsiones? ¿Cómo es posible? Y la respuesta a todo esto, no, como siempre pasa, no existe, porque siempre es multicausal. No hay una causa de nada, es más bien qué hacer con ello, y hay terapias para esto muy eficaces. Y yo estuve haciendo las prácticas en el hospital de Elda sí había una persona con un trastorno conversivo, de estos que he mencionado. Los haters, ¿por qué odian a las personas? Bueno, no los odian selectivamente, más bien es un estado de irritación. Ignorante K3G. Irritabilidad es un estado de ánimo. Los estados de ánimo son no emociones, porque las emociones son puntuales, muy intensas, que suben y bajan en cuestión de segundos o minutos. Los estados de ánimo ya es algo mucho más a largo plazo, menos intenso en principio, y la irritabilidad es la ira transformada en un estado de ánimo. Con lo cual una persona cabreada con el mundo, a la que salta a la mínima que ve que no le cuadra, se cabrea y tiene que desahogarse con esa persona, y es lo que podemos ver aquí con los haters cuando se enfadan y ven aquí algo que no es coherente con ellos. Gracias, Evelyn. Y al final lo que pasa es que, bueno, ven algo que no les gusta, o yo qué sé, quizá por ejemplo, no creen en la psicología y ven aquí un vídeo, un directo, como pasa aquí a veces, y dicen, este tío está diciendo chorradas, ¿quién se ha creído que es?
por ejemplo, y bueno, se enfadan y tienen que desahogarse. No es que se enfaden y se vayan a casa enfadados, no. Se enfadan, que es un proceso psicológico, una serie de pensamientos de este tío quien se ha creído, está haciendo no sé qué, son pensamientos, le genera una reactividad fisiológica intensa, es decir, el ritmo cardíaco se altera, la presión arterial se eleva, el corazón empieza a palpitar muy rápido y a la vez eso genera una conducta y ahí es donde podemos de verdad ver la manifestación de todo eso anterior, que es más interno, no se ve, lo que se ve es la conducta. Y escribir aquí en el chat un comentario hater y hacer ese comentario de, bueno, que intenta herir, eso es la conducta, pero detrás está lo anterior. Si está irritable con la vida, pues desde luego va a hacer comentarios así. Y se puede trabajar, desde luego. Tú eres un profesional y ya está. Gracias, Miriam. Evelyn, has mandado 25 rosas. ¿Qué pasa? ¿Que se te ha roto el dedo? ¿Se te ha roto el botón? En conclusión, un hater canaliza toda su frustración haciendo uso de las redes. Sí, yo entiendo que lo que pasa con un hater que emite estos comentarios es la forma que tiene de desahogarse porque no encuentra otra forma mejor. Hay veces en los que las personas se sienten arrepentidas o sienten culpabilidad, pero claro, eso no lo permite las redes sociales. Porque si tú haces un comentario hiriente a un familiar, es muy probable que dado que luego tienes que relacionarte con él, que luego sientas culpabilidad, te lleve quizá a pedir perdón, pero claro, las redes sociales eso no lo permiten. No permiten la empatía, me refiero, la conexión humana. Como está esta desconexión tan fuerte y está además uno de los grandes desinhibidores de la conducta, que es el anonimato, claro, aquí puedes soltar una pedrada muy fuerte y que te da igual a quien haga daño y yo sé que a mucha gente le hace daño. A mucha gente, y sobre todo gente adolescente, que tienen pequeñas ínfulas de ser grandes youtubers, etcétera, se exponen a las redes y luego, claro, cuando les hacen comentarios haters, de verdad les hace muchísimo daño porque no están preparados para soportar esos golpes. Claro, como siempre digo, para mí, y yo espero que, ojalá, todos los youtubers futuros y presentes, ojalá, hicieran este ejercicio, cuando se enfrentasen a haters. Hay que entender que estas personas son seres humanos, como tú y como yo, como cualquiera, que tienen emociones que muchas veces no han aprendido a controlar. Me refiero a intentar ver esa experiencia como oportunidades para aprender a ser cada vez mejores nosotros y no con la sensación de injusticia, de por qué me tiene que pasar esto a mí. Porque cambia muchísimo la perspectiva. Y yo cada vez que tengo aquí un hater lo veo como una oportunidad. La persona que queda destruida después de un comentario hater, en absoluto lo ve como una oportunidad. Lo ve como que, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Todo me tiene que pasar a mí. Y en fin, solo hace daño porque desde luego hay previamente algún tipo de inseguridad. A ver, yo tengo una pregunta que sé 100%. No me vas a contestar. Bueno, pues si creo que te la tengo que contestar, te la contestaré. Y si creo que no te la tengo que contestar, no te la contestaré. ¿Vale? Hacemos ese trato. En cualquier caso, tú puedes preguntar lo que quieras. ¿Vale? Hola César. David, más, a ver un momento. ¿En qué caso se puede ayudar? Puede ayudar la ACT en cualquier caso de problemas psicológicos, Nathan. Es una terapia general como pasa con la cognitivo-conductual. Desde ahí, es una especie de escuela, desde ahí se puede tratar cualquier trastorno psicológico.
Lo que pasa es que, por ejemplo, la dialéctico-conductual, que es otro tipo de terapia, por ejemplo, se ha asociado, porque ha demostrado eficacia concretamente para determinados trastornos, como el límite de la personalidad, por ejemplo. Pero no significa que la dialéctico-conductual solo sirva para eso. No, no, funciona para prácticamente... Es un enfoque al final. Un enfoque de tratamiento con evidencia para cualquier trastorno. Así, Alfonso, más que Freud, también, así me lo comentaste alguna vez, a Lacan. Hola, Merche. Gracias, Rita. A ver, ojalá el mundo estuviera lleno de David Soler. Yo creo que por eso casi no tienes haters, porque los desmontas en un momento. Sí, ¿tú crees, Loli? ¿Tú crees que a los haters, y digo a ellos, no a los que estamos aquí, que a mí me parece, y por eso también, por esa razón lo hago, a mí me parece que los que estamos aquí, que veis cómo yo gestiono esa experiencia y lo muestro aquí, porque me parece una forma, pues también de ver cómo se hace de forma saludable. Por eso también lo muestro, incluso no en el momento directo, sino a posteriori, luego lo comento, ¿no? ¿Qué ha pasado por mi mente? ¿Cómo lo he gestionado? Pero ¿tú crees que a él, al hater, al que hace el comentario, le sirve de algo? Mi argumento, mi forma de desmontarlo, como tú dices. ¿Te parece que ocurre un cambio en el hater? No, te lo pregunto de verdad, ¿eh? No estoy intentando desmontar tu pregunta, ¿eh? Lo pregunto de verdad, para conocer tu opinión. Los haters buscan gente vulnerable y que le den juego. Sí, yo diría que no, ¿eh? Loli, yo creo que los haters, al final hater es una palabra, da igual, es una especie de intento de categoría de personas muy diferentes. Solo es gente irritable, cabreada, que reacciona de forma automática a estímulos concretos, a algo que le parece que no es justo para ellos, algo que le da rabia porque no está actuando los demás como ellos esperan que actúen. Pero no buscan de forma planificada, voy a seleccionar de entre todos estos youtubers, voy a seleccionar a aquel que es vulnerable y entonces a este le voy a atacar. No, no, es que sencillamente ven algo, un vídeo corto, dicen, este tío es tonto y este tío no sé qué y este no sé cuánto, y empieza a reaccionar y empieza a comentarle. Después ve otro y hace lo mismo. Ve otro, no va buscando y seleccionando a la gente vulnerable. Pero es posible, y ahí sí tienes toda la razón, que aquellas personas que se sientan muy mal por su ataque, es posible que eso retroalimente su conducta de seguir y seguir, y quizá con el otro, o conmigo, por ejemplo, ya no insistan más y se vayan. Es posible, eso tienes toda la razón. Pero me refiero a la intención de buscar solo a los débiles de forma intencionada. Más bien es esta dinámica de cómo pasa con los agresores del bullying. Los agresores de bullying no van seleccionando gente débil. Más bien es, yo me comporto de esta manera, agresiva o como sea, y depende de cómo reaccionen los demás, yo insisto más o me corto si el otro me pone límites, ¿no? Pero no es que visualicen y digan, a ver, aquí, ¿con quién me meto? Con este, con este, con este, y hacen un plan en casa. Más bien es eso, ¿no? Yo vi que una chica le hicieron llorar. Sí, he visto muchos así. Y un chaval, un adolescente también, y subí un vídeo hace tiempo de eso, de un adolescente que lo pasó muy mal, porque le decían que, bueno, pues había cortado el pelo y le se metían con él. Es duro de ver esos vídeos porque tú lo que estás viendo ahí es como se está deteriorando en directo su autoestima. La autoestima de un chaval que de forma con ilusión se acerca a YouTube y a los canales estos para hablar de cosas que tampoco tuvieran demasiada relevancia, no importa.
pero con toda la ilusión del mundo, conecta con una pequeña comunidad y como hay 2 o 3 personas que de forma cínica pues acaba de eso, ¿no? Deteriorando su autoestima de la peor forma. Por eso digo que ojalá hubiera gestión emocional por parte de estos chavales, estos adolescentes, para que se pudieran defender de esto de una forma más saludable. Porque lo que acaba haciendo este chaval es dejar el directo. El que yo menciono, digo, que hice un vídeo de él. Lo que acaba haciendo es evitar. Y evitar no es la mejor forma de solucionar este problema. A ver, mejor de ayudar a tu madre en vez de andar de chismoso a gente. Esto es un hate, esto, ¿no? ¿O no? Pues sí, es un hater. Ah, ostras, otro hater. Tenemos 2 de golpe. Habitualmente en YouTube aparece alguno de vez en cuando. Bueno, a Jorge directamente, dado que me ha insultado, lo vamos a bloquear directamente. Porque eso es algo que definimos hace tiempo. Que una cosa es un hate, es decir, que no te parezca algo bien, lo critiques. Y otra cosa son los insultos, que podemos decir que cruzan un límite. Ahora bien, este hate de aquí nos pregunta Englishman, esto ha pasado más de una vez. Dice, ¿eres gay? Y yo pregunto, ante esta pregunta tuya, si lo fuera, ¿qué menosprezaría o qué ensalzaría la ciencia de la psicología? ¿Qué tiene que ver? Tú cuando vas a un chat, un directo, un grupo de amigos presencial, físico, ¿tú vas preguntando a la gente si es heterosexual? La verdad que no tiene ningún sentido la pregunta. Pero entiendo que si la haces es porque de alguna manera estás menospreciando a las personas que son gays. Es decir, un prejuicio que no deja de demostrar ciertas cosas por tu parte que tú tienes en la cabeza. Y ojalá me equivoque. Pero bueno, si la pregunta es si soy homosexual, yo no soy homosexual, soy heterosexual, pero como digo, no tiene nada que ver con la psicología, que es el fin último de este directo. Hola, aquí son casi las 3 de la madrugada. Un abrazo fuerte. Madre mía, las 3 de la mañana. A lo mejor le gustas. ¿Tú crees que lo diría porque le gusto? Gracias, Pilar. No te enojes. ¿Tú crees que yo me he enojado? ¿Tú crees eso, Engels? David, ¿qué aporte positivo? A ver, espérate, me he dejado una antes. Porque siempre se utilizan palabras anglo para calificar algo a alguien. Por ejemplo, hater. Ah, pues fíjate, las culturas se mezclan, Alfonso, y el lenguaje está vivo. ¿Hay alguna conexión entre estoicismo y psicología? Sí, sí, hay conexión entre la filosofía en general y la psicología, claro. Lo que pasa es que hay diferentes corrientes, digamos que fueron evolucionando hasta ya que se asumió como tal, como ciencia, la psicología, perdón.
cuando eso ocurre, cuando la psicología se consolida como ciencia independientemente de la filosofía, lo que se hace es que lo que se tiene de conocimiento, como viniendo de la psicología, de la fisiología o psicofisiología, de la medicina también, todo eso se va poniendo a prueba a nivel de la psicología, que ya es la ciencia independiente, ¿no? Del estoicismo hay esta necesidad de gestión emocional, porque digamos que, bueno, estos estoicos que asumían como parte de su vida, se comprometían con esta filosofía de vida, al final es interesante ver si eso realmente tiene o no evidencia científica para utilizarlo como técnica específica para el tratamiento de trastornos psicológicos. El estoicismo era la filosofía, era una serie de filósofos que inspiraban a otros, pero no enseñaban el cómo, más bien era el aporte filosófico y la razón, el razonamiento. Bueno, lo que hacemos con la psicología es tomar los conocimientos que hubieran y se han llevado a la práctica mediante la evidencia científica. Al final tiene mucho de estoicismo, tiene mucho de este idealismo, no tanto de Platón, pero sí, por ejemplo, de Kant, la idea de que no existen las cosas como tal, las cosas que vemos como tal, sino más bien solo aquello que nosotros vemos de las cosas. Es decir, aquello que vemos delante de nuestros ojos no lo estamos viendo tal y cual es, como decía el idealismo de Kant. Más bien vemos a través de nuestro filtro, de nuestro cerebro, de cómo nosotros procesamos la entrada de luz por los ojos, la entrada de sonido, de ondas a través de los oídos, y cómo nuestro cerebro no solo recoge, sino cómo manipula, trabaja toda esa información y la convierte en algo que entienda el cerebro a través de los lóbulos asociativos. Y cuando algo decimos que es bueno, que es malo, que me parece bien, me parece mal, esto es alto, esto es bajo, esto es grande, esto es pequeño, esto es mejor, peor, todo eso siempre son valoraciones subjetivas y no se corresponde con lo que es el objeto en sí mismo. Algo que viene del idealismo en general, o incluso del idealismo de Kant con lo del noúmeno, de lo que la cosa es en sí, que nunca llegamos a conocer. O sea, la psicología es aplicar la filosofía, la fisiología, a la ciencia de la conducta y de los procesos cognitivos que subyacen a ella. Sí que tiene que ver. Preguntaba Evelyn, ¿qué aporte positivo crees que dejó Freud? Pues fíjate, Evelyn, que Freud era una persona muy inteligente, muy inteligente, un médico que era ambicioso, que creó una teoría súper interesante en un momento en el que lo único que había para entender al paciente era solo el entendimiento médico, solo el entendimiento a través de la farmacología que había, que era, pues no era la que es ahora, y lo que había también que era la cirugía, la extracción de partes del cerebro o del cuerpo para solucionar los problemas de la gente, que a veces eran psicológicos. En realidad lo que aporta es un cambio de enfoque, de que en realidad el paciente hay que verlo como un ser humano con preocupaciones, con más allá de aquello que se ve. En realidad es un gran aporte. Eso es lo que dicen por aquí. Fue pionero en entrar en diálogo con el paciente, porque los primeros psicólogos, no psicoanalistas, porque el psicoanálisis y la psicología no caminan de la mano y van los dos a la misma vez por caminos diferentes, a la misma vez, en el siglo XIX los dos. Desde Freud en Alemania hasta Wundt, que es Wilhelm Wundt, el primero que trabajó con un laboratorio de psicología fisiológica, psicofisiología, tomando los postulados de Pavlov, de la psicofisiología como tal, de estímulo-respuesta. A través de eso es que empezó a trabajar por su propio camino, independientemente del de Freud, que como digo, van a la misma vez, pero por caminos completamente diferentes. Sin embargo, es cierto que Freud es el que verdaderamente entró en diálogo con los pacientes, no Wundt. A él no le interesaba nada eso. Pero fue la base para luego el conductismo, que es verdaderamente la ciencia de la psicología. Lo que pasa es que el camino ha sido largo. El conductismo, que solo medía la conducta de las personas y cómo modificar la conducta de las personas para solucionar sus problemas, la base de hoy, precisamente de las terapias y lo que más funciona a día de hoy todavía, se ha ido nutriendo de todos los elementos cognitivos, de todo lo que tiene que ver con la motivación de las personas, el pensamiento de las personas,
las emociones, las intenciones, en fin, los impulsos, todo lo que tiene más que ver con lo cognitivo, se ha ido sumando a este tratamiento y es lo que hoy en día llamamos tratamiento cognitivo-conductual, que es lo más eficaz para tratar cualquier trastorno. Pero Freud fue por su propio camino. Y él hablaba de pulsiones, del inconsciente, de traumas de la infancia, él hablaba de complejo de Edipo, del eros y el tánatos, de la transferencia con el paciente, de aquello que yo tengo dentro de mí y transmito al paciente, la contratransferencia. Hablaba de conceptos que fueron maravillosos en su época y que de verdad que permitieron entender al paciente de otra manera. Lo que pasa es que todo eso no ha encontrado luego la evidencia científica suficiente como para competir con la ciencia cognitivo-conductual. Con lo cual, a día de hoy, sabemos claramente que lo verdaderamente eficaz es la terapia cognitivo-conductual para todo trastorno psicológico y no así la terapia psicoanalítica. Pero como planteamiento fue maravilloso. Freud fue una persona súper inteligente. A ver, ¿qué opinas, Evelyn, tú, de esto? De Freud y de su aporte. Además que el psicoanálisis se ha utilizado durante la historia para entender incluso a nivel social, pues las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con el tánatos, la necesidad del ser humano de destruirse. Al final todo eso es siempre a posteriori una forma de analizar bajo el paraguas de una forma de pensar. Hay que hablar que era adicto a la cocaína. Bueno, ya, pero sí, no, es así, era adicto, pero también hay que entender el contexto, siempre hay que entender el contexto. No existía el adicto a la cocaína en esa época. Más bien era una sustancia que, al igual que ha pasado en otras ocasiones, se pensaba que no era o no producía adicción. Era una fuente de euforia potente, al igual que pues ahora, por ejemplo, está completamente naturalizado el café y consideramos que el café no es adictivo, que consideramos que no es una droga como tal. Bueno, pues podría pasar que el día de mañana considerásemos que sí y que los que consumimos café somos unos adictos al café. Claro, pero en esa época no existía este concepto de adicción a la cocaína. Era algo que se utilizaba de forma bastante laxa y amoral. No había moralidad en contra. Se convirtió en un adicto porque él mismo fue experimentando que esto producía adicción, dependencia, abstinencia, tolerancia. Pero sí, así es. La pregunta de Antonio es interesante para tu divulgación. A ver qué pregunta es. Está de aquí. Hola David, ¿qué opinas del trabajo serio de un coach profesional para acompañar a las personas? De un coach profesional. Bueno, defíneme qué es un coach profesional, Antonio. ¿Qué estudios tiene un coach profesional? ¿Cuáles son sus estudios? Se estudia en una universidad. ¿Qué estudia? ¿Sabes cuál es el problema también que veo yo de esto, del coach? Que lo que estudia el coach al final es un amasijo de conocimientos dispares, y yo he visto un poco el contenido que estudian, que a veces tienen ese aporte de la ciencia de la psicología científico, como por ejemplo elementos cognitivos, las creencias, y a veces toman elementos como por ejemplo el PNL, la programación neurolingüística, también como asunción verdadera y como herramienta para trabajar con esos clientes. El problema es que eso, por ejemplo, el PNL no tiene ninguna evidencia científica y se asume como una verdad. El coach a mí me parece que tiene ese problema. Ahora bien, cuando se utilizan ámbitos de empresa para motivar a los trabajadores, a los empresarios, bueno, no sé qué daño están haciendo. Quizá ninguno. Pero yo sí que veo un problema que la formación de un coach
sea o entre cualquier cosa. Casi como si entrase también dentro de su profesorado y su, digamos, su proceso didáctico, podría entrar bueno, perfectamente casi que un curandero a explicarle 4 cosas que crea que funciona. Yo creo que debe de solo aportarse como metodología para aprender y trabajar luego con clientes aquello que tenga evidencia científica. ¿Por qué en el mundo coach se trata de, a veces, las inteligencias múltiples que no tienen evidencia científica? ¿Por qué se trabaja desde el PNL que no tiene evidencia científica? ¿Por qué vale todo? Es lo que yo me pregunto. El coach en realidad no tiene ningún problema en sí mismo. Lo que sí para mí tiene un problema es eso. Tanto eclecticismo lleva a que se asuma todo como verdadero y no vale todo. Debemos de tener al menos un criterio mínimo para asumir qué es verdad y qué no es verdad, o qué es lo que funciona y qué es lo que no. ¿Y qué es lo que es verdad? La ciencia no lo sabe todo. Pero aquello que se pueda medir y se pueda demostrar, lo podemos utilizar con ese criterio común a todos, porque sabemos que, por lo menos en lo que sabemos, en lo que podemos medir, sabemos que funciona. Lo que no sabemos porque no se puede medir no es que lo neguemos, no es que no exista, es que no podemos trabajar con ello. ¿Cómo vamos a trabajar con algo que no se ha podido demostrar? Me parece que no sirve para nada. O que al menos sirve para muchísimo menos con aquello con lo que sí se ha demostrado, con aquello con lo que sí se puede trabajar, que es tanto, Antonio, es tanto lo que sí sabemos mediante el uso de la ciencia, hay tanto contenido que a mí me parece una pérdida de tiempo trabajar con aquello que no tiene evidencia. ¿Por qué trabajar con técnicas, herramientas que no tienen evidencia científica, con tanto que hay por explorar, con lo que sí lo tiene? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Por qué perder el tiempo con cosas que no se pueden medir ni demostrar? Una persona sacó un título de psicoterapeuta en un año de estudios y creo es en muchos países, pues difícil. Bueno, chicos y chicas, son las 11 ya, se me ha pasado completamente la hora. Bueno, Evelyn, me ha quedado, ahora me comentas cuál es tu postura en el directo para superfans. Ayer vi a un coach diciendo que fuese una misa. Exacto, la ciencia no niega, solo dice que todavía no se ha demostrado, efectivamente. Me ha encantado el directo de hoy también, gracias. Ah, sí, el libro, lo voy a mencionar. Bueno, aquí está mi libro, que está por aquí el nombre, a través de la pantalla. Siempre lo menciono al final, ¿vale? Lo voy a mencionar porque si no, mi primo, que es el economista y el que ve siempre la posibilidad de promocionar mi novela en los directos, siempre me dice, habla de tu libro al final. Bueno, a través de la pantalla, sigue en el top. Ahora mismo está en el top. Ha bajado al 30 de su categoría de ventas. Pero bueno, el 30 está muy bien todavía, significa que no ha caído y sigue vendiéndose esta novela en Amazon. Súper bien. No es porque se venda en Amazon, no es porque esté autoeditada. La editorial es muy buena, solo que por alguna razón está triunfando en Amazon y no sé muy bien por qué. Y es porque, bueno, se vendió desde el principio, está gustando la portada, la sinopsis, caso es que va muy bien. Ah, sí, Pepa, ¿lo tienes ya? ¿Te llegó el jueves? Espero que te guste y que lo disfrutes. Y que me pongas una reseña. El efecto recencia. Bueno, lo que no hayamos tratado, lo hablamos mañana, ¿vale? No, mañana no, hoy es miércoles. Esta noche lo hablamos, tenemos directo esta noche. A las 8. Ayer hice publicidad en un live que he descubierto de temas de actualidad, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. A ti te llega el lunes, Rita. Efecto recencia, qué bueno. Es verdad, efecto recencia, como digamos, herramienta para, para promoción de la novela, ¿te refieres, Miguel Ángel?
No lo había pensado, pero sí. Bueno, el caso es que yo siempre tengo que decirlo al final, como para cerrar el directo. Qué buen análisis, Miguel Ángel. ¿Tienes algún contacto con la psicología, Miguel Ángel? No sé si lo has dicho alguna vez, pero es que hay mucha gente aquí. Bueno, va, me marcho, que si no. Tengo ahora el directo para superfans, ahora nos conectamos otra vez, ¿vale? Y esta noche a las 8, un poquito más de psicología. Bueno, chicos, adiós, adiós. Marcho, me despido por aquí. Adiós. Adiós, Loli. Mañana te lo explico. O te lo explica Miguel Ángel. Sí, esta noche otra vez, ¿vale? A las 8 en punto. Espero que no me falle la voz. Adiós.